¿Te imaginas una religión donde te quitan tu nombre, son permitidas todas las violaciones y para lo único que sirves es para poder tener bebés? Además es que no tienes ni voz ni voto y tienes que vestirte de una cierta manera súper exigente. Ay chicos, esto es Isa 6. ¿Cómo están chicos? Esto es Isa 6, donde para nada criticamos series y producciones cinematográficas. Bienvenidos a un nuevo video de este precioso canal espectacular y con una novedad. Ya tengo 20 años. Les traigo una serie de la parte de Recomendando Ando porque me pidieron que la grabara hace mucho tiempo y no la había grabado todavía, y es una persona que leyó todos los libros y estaba tan constante en el canal de que grabara esta serie que eso era, y se grababa esta serie y no la grababa. Entonces esto es por ti, Diego. Saludos. ¡Mua! Pero bueno, hablemos del Cuento de la Criada. Para empezar, esta serie no es para nada nueva. De hecho, salió en el 2017 y el 8 de abril de este año va a tener su última temporada. Lo curioso de esta serie es que no va a ser el final de esta historia, sino que hay otro libro adicional que es una secuela titulada Los Testamentos. Esta es una historia que va a suceder 15 años después de los acontecimientos del Cuento de la Criada, pero narradas desde la perspectiva de 3 personajes distintos. La tía Lidia, el personaje que todos conocemos y muchos odiamos. También podemos ver a Hannah como uno de los habitantes de Gilead, y también vamos a tener a otro personaje distinto que es de Canadá. El personaje se llama Daisy y, como dije anteriormente, este es un habitante de Canadá y cuenta todo lo que está pasando en esta historia después de 15 años de los acontecimientos del Cuento de la Criada. Esta serie ya estaba rodándose, pero se ha retrasado por el rodaje de la última temporada del Cuento de la Criada. Pero el día de hoy nada más hablaremos del Cuento de la Criada. El Cuento de la Criada es una novela escrita por Margaret Atwood que se basa en unos eventos futuristas muy realistas donde una ola de infertilidad está atacando el mundo. Esto pasa por el problema de los medios anticonceptivos, ya que estos fueron los causantes de esta ola de infertilidad en el mundo. En base a esto, hicieron un golpe de estado en Estados Unidos en el cual la mujer no tenía ni voz ni voto y era obligada a que una vez al mes fuera violada para poder tener niños. Y eso nada más pasa con las mujeres que todavía son fértiles. Lo malo de esto es que lo hicieron parecer una religión súper forzada. Aquí es donde entra June, ya que esta fue una de las mujeres que salió súper perjudicada porque al momento donde hubo el golpe de estado en Washington, ella estaba casada y tenía una hija pequeña. Y ellos trataron de huir, pero no lograron huir lo suficiente. Tratando de escapar, las encuentran a ambas, tanto a ella como a su hija. Les quitaron su dinero, también les quitaron su oportunidad de trabajar, sus viviendas, hasta sus vestimentas, y no le dieron ni voz ni voto en este nuevo mundo. Su esposo sí logra escapar y llegar hasta Canadá, pero fue una odisea para poder lograr llegar hasta allá, en el cual se encontró muchas personas que también estuvieron afectadas en distintos sitios de Estados Unidos, porque todo lo que les estoy contando pasa en Estados Unidos, no pasa en todos los demás países del mundo. Mientras tanto, June es separada de su hija y metida en un centro de concentración que digamos que eran los colegios que habían quedado de Estados Unidos, en el cual obligaban a las mujeres que eran fértiles a estar ahí por un periodo de tiempo. Se le llamaba Centro Rojo o Escuela Roja, no me acuerdo muy bien, en el cual se les enseñaba todo lo que tenían que hacer en su vida como criadas, la cual no pasaban mucho tiempo en el Centro Rojo, ya que estas eran enviadas a casas donde los hombres dueños de las casas se les llamaban comandantes, y estas chicas que se les llamaba criadas perdían su nombre y pasaban a llamarse de la persona que era el comandante. Por ejemplo, June era June. Cuando se vuelve criada, no se vuelve June, sino de Fred, porque el comandante de la casa donde pertenecía era de Fred, y estas no eran personas, sino eran un objeto prácticamente, eran de pertenencias del comandante, de los dueños de la casa, por así decirlo. En esa casa se encontraban el comandante y su esposa. Las esposas no son personas fértiles a veces, porque hay algunas que sí, pero eso es al final de la serie. Y tienen que utilizar el color
azul. Recuerden esto porque los colores en este mundo son extremadamente importantes. Están las martas también, que son personas que tampoco son fértiles. De hecho, las martas pueden ser tanto muy jóvenes como de 15 años o hasta 13 años, hasta señoras como de 70 años, literalmente. Ellas son las que se encargan de la limpieza, se encargan de la comida. Normalmente se encargan de la comida, pero bueno, usan colores grises porque se supone que el trabajo de una marta es que pasen desapercibidas. Nadie las ve. Están las criadas que utilizan el color rojo con una cosa en la cabeza blanca. ¿Recuerdan esto? Porque las criadas literalmente usan el color rojo. Este es el color esencial, literal. Y puede que en una que otra casa puedas encontrar el chofer, que eran otros hombres que, bueno, son color negro. Prácticamente, literalmente su vestimenta es negra, igual que la de el comandante. Pero estos son los únicos hombres que van a ver en la casa. De hecho, en la casa donde vivía Jun estaba Nick, que es el chofer, y él fue subiendo de nivel poco a poco, y bueno, Nick es un encanto. También es posible encontrar niños, pero no todo el tiempo están en las casas, sino que están en las casas por un tiempo, van a una escuela para niños prácticamente. Luego de eso también podrían pasar a una escuela de señoritas y eso es un rollo existencial. El punto es que los niños tienen el color rosado. Los niños literalmente los visten de un color rosado porque es como que la inocencia, la pureza y todo esto. Cuando pasan una cierta edad en la cual las niñas se pueden convertir en esposas o van a una escuela de esposas, usan el color morado. Pero es más o menos así. Pero bueno, esta es la vida de las criadas en Gilead. Cada día al mes fértil de cada criada, como prácticamente el día donde una mujer es más fértil en el mes, que eso es obvio, se hace una ceremonia sagrada en la cual el matrimonio entre el comandante y la esposa violan a esta criada para poder tener un niño. Si la criada queda embarazada, se le mantiene ahí por un tiempo, tiene el niño, se le da a la familia y esta criada se va de esta casa y la envían a otra casa como un objeto prácticamente, como si fuera un trabajo. Si no tiene el niño, se va a quedar en esa casa hasta que lo tenga, pero se le maltrata porque se puede ver como en la casa donde estaba Jules, Elisa, que era la esposa, maltrataba mucho a Jules porque no tenía un niño. También están las tías, que son personajes muy malvados, que estas son como las maestras o las mentoras de estas chicas, o sea, de las criadas. Tampoco son personas fértiles, de hecho estas sí son mayores de edad, son como de 50 o 70 años las tías. Vivir en Venezuela se trata de que se les va la luz cuando están grabando. Se fue la luz, así que si ven el video con menos iluminación ahora. Youtubers venezolanos. Las tías son las cuidadoras de estas muchachas en el centro rojo y también en el sitio donde están ubicadas. Son personas malas que han tenido una historia distinta también han sido perjudicadas con este sistema, pero tienen cierto poder y son malas. Literalmente son una de las personas más malas de la serie. Si escuchan los sonidos, es la planta de mi vecino que lo acaba de prender porque tiene planta eléctrica y un no. Hace mucho cambio a Jules porque ella es la que inicia una revolución en este sitio, por así decirlo, porque estaba cansada de esto y esto le estaba torturando psicológicamente como al resto de las muchachas. Literalmente fueron 4 temporadas de ver a Jun pelear, luchar, escapar, huir, hacer algo bueno, regresar a la luz. Esto me preocupa, porque para los que no saben, cuando en Venezuela empieza a fallar la luz así, es preocupante. Significa de que capaz en la noche va a devolverse la electricidad y eso es lo que más me preocupa. Si ahora lo mencionara bueno es porque acaba de llegar la luz otra vez, vamos a ver cuánto dura. Literalmente era un círculo vicioso, era escapar, pelear, huir, volver a ser secuestrada y volver a quedar en la misma casa. Y así constantemente por 4 temporadas, hasta que sí logra poder huir, poder escapar, va a un sitio que es como una tierra de nadie, por así decirlo, donde Gilead todo el tiempo está bombardeando.
Y luego de esto, la encuentra su amiga Moira, que también era una criada, pero logró escapar al principio de la serie, llegó a Canadá y está con su esposo. La encuentra, la monta en un barco ilegalmente y llega a Canadá, donde pide asilo político. De hecho, considero que esta es una de las mejores temporadas. Me van a decir que no, que es mucho mejor ver todo lo que estaba pasando en Gilead, pero es que las dos últimas temporadas se ven en una perspectiva mucho más política. Es como les estoy diciendo, es una temporada muy política donde se puede ver venganza, sí, se pueden ver muchos actos entre Gilead y Canadá, se puede ver todo lo que están viviendo estos personajes, se ve todo el trauma psicológico que tienen las muchachas que fueron criadas y están en Canadá, como al mismo tiempo también se ve lo que está pasando en Gilead todavía. Porque un dato curioso de esto es que la familia en la cual estaba viviendo June, por así decirlo, que es Elisa con The Fred, ellos no están en Gilead, sino que también están de ir a Canadá, en volver, de ir y volver, porque Jules los demanda. Los demanda por abuso, pues, o sea, prácticamente con muchos más crímenes. Pero los demanda y ellos están en ese constante ir y venir. De paso de que Defred tenía un puesto muy poderoso en Gilead, fue uno de los creadores de este sistema político, entonces tenía que ir en representación de los otros países también. Y Canadá es el país vecino, entonces ellos tenían en ese constante movimiento de legalidades, por así decirlo. Lo que más me gustó de la última temporada fue... Esto es una alerta de spoiler, así que si quieres adelantar el video, ya sabes qué hacer. Cuando muere Fred, que este fue matado a sangre fría por June y todas las demás criadas que estaban ya en Canadá, esta no se le mete ningún delito porque no fue matado en tierra canadiense donde ella estaba, sino que era un sitio que es una tierra de nadie entre Canadá y Estados Unidos. Y lo interesante es que la esposa, Elisa, queda sola. Entonces puedes ver el enfrentamiento de dos mujeres que tienen mucho poder con sabiduría, no tanto por fuerza ni nada por el estilo, sino la sabiduría que tienen estas dos mujeres es impresionante. Ellas dos, como amigas, harían mucho más impactos que enemigas. Nos muestran a Elisa embarazada, una esposa que supuestamente es infértil, embarazada al final. Y es bastante confuso porque ahí es donde te hacen notar de que, bueno, había mujeres que eran las esposas que podían salir embarazadas, pero estas o se les trataba como esposas todavía, dependiendo del poder que tuviera su comandante, o eran obligadas a convertirse en criadas, como pasó con uno de los personajes anteriores, que era una niña de 15 años, que era una esposa, era infértil, y luego se le vio como era fértil y se volvió criada por esta situación. A Elisa le pasó exactamente esto. Literalmente, lo único es que como estaba en Canadá, Gilead lo único que hizo fue quedas como representante porque no puedes estar sola sin algún esposo. Entonces, como quedaste embarazada y tienes un poder un poco mayor que el resto, quedas como representante, pero tienes que mantenerte en Canadá. No puedes estar en Gilead. Y se le envía con una familia que es representada también de Gilead en Canadá, pero esta familia la empieza a tratar como criada, y aquí es donde se pone lo interesante porque se ve literalmente cómo la tratan, como ella trataba a June. Fue muy interesante ver esto. Pero bueno, dejando de lado todo esto, el final que nos deja entre Julie y Elisa huyendo juntas a un nuevo destino es bastante interesante y nos deja pensar qué es lo que seguirá en esta última temporada que va a ser estrenada el 8 de abril. Hablemos de la comparación con la vida real. Existe un país en el mundo en el cual hasta el sol de hoy estamos viendo muchas problemáticas muy similares a lo que se ve reflejado en la serie, como lo es Irán. Hablemos un poco sobre la revolución de Irán de Hablemos un poco sobre la revolución de Irán
en 1979, o sea, en la época de los 80. En 1979 las leyes de Irán cambiaron, pero a un nivel muy drástico para este país. Se les fue obligado más nunca llevar el hijab, y esto para las mujeres fue un impacto muy grande para su cultura, porque tú no puedes imponer de cierta manera no llevar algo que es parte de su religión. El tema de la religión es un tema que siempre va a traer controversia, y en esta ocasión no lo supieron implementar de una manera adecuada para poder quitarles el sentido de usar el hijab, porque el reino literalmente les obligó a las mujeres, si las veía en la calle, se les obligaba a quitárselo, y así tampoco era como tenía que haberse llevado a cabo esta nueva ley. Y esto hace que un par de años después volvieran a implementar la medida de usar el hijab mucho más estricta, y viendo cómo evolucionó mucho a lo que hoy en día conocemos todavía. Al convertirse en un país islámico, esto hizo que las mujeres no tuvieran nada de derecho en este sitio. Tan es así que si el esposo muere, la herencia no va ni a la mujer ni a la hija, sino va al hijo. Y si tienen un hijo y una hija, se le da una mínima parte a la niña y todo lo demás al niño. Y no olvidemos los trajes que usan hoy en día, sin contar que casan a niñas que ni su periodo han tenido por primera vez. Cualquier parecido con la realidad en la serie. Esa es mi humilde opinión, literal. Mi puntuación final. Yo a esta serie le doy un 10 de 10. Sinceramente me gustó tanto su fotografía, su trama. Es una serie que ha ganado premios. O sea, estamos hablando de ligas mayores. Además, estoy desesperada por ver su secuela. Pero bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Si quieres saber más de esta serie, déjamelo en los comentarios. Y también comenta capitas rojas o cualquier cosa roja que se les ocurra. Recuerda suscribirte, que no te cuesta nada en este precioso canal. Si cada vez somos más, dale Marce, suscríbete. No te olvides de seguirme por mis preciosas redes sociales como IsaBájale2, donde publico N cantidad de contenido, N cantidad de fotos y todas las demás cosas, trabajos que hago. Así que publico contenido muy chévere. Sígueme por mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Esto es Isa6. Bendito sea el fruto que el Señor me dure. Turbio.